pero lo subimos a la otra parte. Ya no, apaño. Bueno, ya estamos. Sí, creo que sí. Bueno, les damos entonces la bienvenida. Nosotros como que ya estamos como media amenas Yo a siento esto de las cámaras, Vi ¿no? los clips anteriores y fue así como, he estado toda la vida en la tele. Nacimos para esto. Sí, nacimos para esto. Sí, yo creo que tenemos la verso como para... El potencial. Claro. Y de hecho, hoy estamos, bueno, grabando otro capítulo más, dándole la bienvenida también a quienes se están sumando, porque vamos a hablar, como lo dijimos en tu historia hace poco, de un miedo, de algo que quizás a todos nos pasa, pero antes de entrar a esa burbuja, ¿cómo estás, amiga? Estoy devastada, ¿Por qué? desbordada. Cuéntalo todo. Tuve- Estáis de bordín. Estoy desbordina. Porque por mi enfermedad al ojo, que me reseca mucho el ojo, una enfermedad autoinmune, me prohibieron el café y los gatos, que son básicamente toda mi vida, Cosas que te gustan mucho. cosas que me gustan mucho. Así que estoy con un pobre té, que yo no sé cómo la gente puede sobrevivir sin café. Es que estamos demasiado condicionados. Aparte es como, no sé, yo me metí a la droga del café como en la universidad. Y como que ya es algo que tú despertáis pensando en... Cafecito. Así algo pensando en el acompañamiento de... Entonces, claro, es como adaptarte a algo nuevo. Y quizás nuevos sabores también, amiga. Como quizás hay cosas nuevas que pueden ser muy ricas. Como que al final uno conoce el té negro, pero hay mucha mezcla de lo que puede hacer. Mezcla. Cualquiera que se parezca al café, yo acepto. Lo más similar al café, por favor. Y que ojalá tenga como energía, polvito de energía encima. ¿Y tú, amiga, cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, te conté antes de partir que estoy con un poquito de dolor de estómago. Quizás, pero aquí estoy igual. Me comí tremendo tostada con palta porque está exquisita. Pero no me voy a negar a comer porque me encanta comer. Y bien, pero en general desde frente a eso, bien, ha sido una buena semana. Más tranquila también siento. Ha sido, como que siento que partimos este día quizás yo desde ese lugar como tranquilo. Como me gusta también estar contigo, amiga, como que espero este espacio para poder grabar juntas. Bueno, hubieron algunas semanas que no grabamos porque alguien estaba enferma, ¿fue por eso o no? Creo que los dos nos enfermamos, amiga. Creo que tú te enfermaste de algo normal y yo me enfermé como en algo También algo normal. grave. No, pero sí estábamos las dos enfermas y eso es algo bacán que quizás podemos transparentar de nosotras. Sí, sí. Como que en realidad esto es un proyecto, algo que le dedicamos tiempo, energía, que tiene una planificación también detrás, pero también intentamos que este sea un espacio seguro para la otra, un espacio que valida quizás los días en donde se hace más difícil, en donde no se puede tanto como uno esperaría. Y creo que yo he sentido mucho eso de ti y espero que tú también lo hayas sentido de mi amiga, como de no importa si un día no se puede, no importa si se aplaza algo, como que hay algo que nos mantenemos ajustadas y avanzando juntas sin que sea todos los días igual. Claro. Estoy pensando que hablando de la autoexigencia, que es algo que hemos hablado harto, 2 capítulos enteros. Yo creo que están chatos ya. Así como, por favor, que me tema. De este podcast, siento que hemos sabido aprender de nosotras y aplicar, ser más compasivas, saber que la otra persona no te va a estar exigiendo. Yo siento que eso es bueno, como tener una persona que tú sabes que no te va a estar exigiendo. Y por más que las dos nos decimos como, perdón amiga, te decepcioné, no sé qué, en verdad, ódiame. Y la otra como, amiga, tranquila. Como... Y me encanta que siempre las dos es como así como, amiga, perdón, de verdad, pero intenté y lo que sea, perdón. Y la otra como, tranquila. Sí, pero yo siento que es como algo que uno tiene que hacer nomás, como pedir ese perdón como para sentirse bien. Sí. Pero en verdad yo sé que no voy a estar como... Incluso eso que dijiste me hizo mucho sentido, amiga, como de no cumplir a la otra, porque yo siento que al final igual uno generalmente siente con la exigencia como que incluso le cumple a otro más que a una, y es como que ahora igual lo que mantiene que uno haga las cosas cuando un otro ya no exige es también tu propósito con eso, entonces claro. Que viene desde uno. Y siento últimamente, ya, la pauta. Nosotros hablando como la autoexigencia no, nuestro tema favorito. Yo siento que he tratado de mirar la vida y también como guiar a pacientes a través como del juego. Como uno cuando es chica
juega lo que sea, como no planifica, como tengo 4 horas, voy a jugar esto y después simplemente toma como sus juguetes y juega. Y siento que qué rico que hay partes de la vida como este espacio que se sienten como un juego igual. ¿Cachai? Como, oye, podemos como idearnos miles de cosas y podemos como tomar como tecito antes de, y como chismear antes de trabajar, pero en verdad es un juego, como que yo siento que estoy full en los Sims. Sí, amiga, es muy así. Me encanta también que sea así. Sí. Gracias por ese espacio. Corazón, te quiero. Ya. ¿Vamos a la pauta? Vamos a la pauta. Bueno, anticipamos algo recién de que vamos a hablar quizás de un miedo y me gusta que quizás podamos hacerlo como lo pudimos proyectar un poquito en esto de más de ir a las definiciones enseguida, es quizás ir a nosotras, nuestra experiencia y no sé si te tinca decir el nombre de lo que vamos a hoy a conversar. Vamos a hablar del miedo a la vulnerabilidad. Es decir, esto como de no querer mostrarte vulnerable por miedo a que te rechacen, que te humillen, que no te quieran, etc. Que siento que igual uno en esta vida y como en el desarrollo de la vida como infancia, adolescencia, adultez, está constantemente peleando como qué tanto puedo ser vulnerable y qué tanto no, porque prefiero enmascararme y protegerme. Es como un escáner constante e inconsciente quizás que uno hace como en los entornos donde está, con las personas con las que está. Y honestamente quiero decir que me gusta mucho que hablemos de este tema. Sí. Porque siento que es un tema que quizás uno ve harto en propósito quizás de las personas que acompaña y que además siento que en la sociedad y en esta vida es muy difícil quizás a veces hablar desde la vulnerabilidad y se entiende porque hay una historia quizás que respalda el por qué nos alejamos de ella. Pero qué bonito es quizás darle como esta dignidad, como este espacio valioso también a esa parte. Me encanta esa palabra. ¿Cuál? Dignidad. Tú lo ocupas harto y me encanta. Es como... ¿Qué para ti dignidad? La Plaza Dignidad, vos. Aguante. No, es como algo como muy honroso, como muy con mucho orgullo, algo muy real y humano. Ahí como que siento que se mete como el derecho humano. Es muy nutritiva, muy linda esa palabra. Sí, y amiga, como que siento que para mí es muy similar a eso que tú decís, porque, bueno, lo hemos hablado en otros capítulos también, el hecho de a veces vivir situaciones difíciles o no como esperamos o incluso dolorosas va haciendo que quizás una manera de sobrevivir y de adaptarte a lo que sigue es distanciándote de tu identidad o teñiéndola quizás con etiquetas que son aún más dañinas y dolorosas. Entonces, claro, como que la dignidad me la imagino un poquito como un espacio quizás que permite iluminar lo que está como una bandera igual. Sí. Me llevo también como a la canción de Lady Gaga, que es como Born This Way, que la vi hace poco como en su show sí, la vi como en español, y hablaba como de este orgullo, como el orgullo de la manera en que naciste. Y es como tal vez también esta dignidad de darle valor a eso que sientes y quizás muy distinto a cómo uno lo integra con las experiencias que tiene. Claro. Igual no hay personas, no hay hogares que te enseñen dignidad. Como desde la palabra o como desde los actos de dignidad o los actos de respeto. Y por eso estamos como estamos. Pues sí, y por eso quizás también tomó más valor el que lo estemos hablando ahora. Entonces, frente quizás a esa palabra, amiga, ¿cómo sentís que es tu historia con la vulnerabilidad? O tus experiencias quizás con ella. Yo siento que pude ser vulnerable hasta como quizás como cuarto básico o algo así, que empezó como un poco el bullying en el colegio y ahí sentía como como que ahora tengo que pensar en cómo quiero agradarle al resto y no simplemente ser yo, como que antes había sido bastante yo. Entonces siento que por ahí como en el colegio recién aprendí como, no puedo como ser tan vulnerable como quisiera,
O no sé, tengo un recuerdo muy vívido, pero eso quizás como en séptimo, que yo hacía como novelas, como tipo Wattpad, ¿cachai? Ay, amiga, me encanta, yo leía mucho eso. Y yo le mostraba a mi amiga que lo hacía en el cuaderno, ¿cachai? Así como, este es el nuevo capítulo de mi novela y no sé qué. Y me acuerdo una vez que una amiga, con todas buenas intenciones, le mostró como a los hombres del curso, como, miren, esta novela está muy buena y no sé qué. Y yo vi que la novela tenía como romance, ¿cachai? Y se cagaron de la risa. Maldita. Y ahí yo dije, ahí fue como, cierro todas mis puertas, nunca más voy a mostrar esto. Y fue como, no puedo ser vulnerable como frente al menos a esta gente que no entiende. Obviamente como que los hombres de mi curso no leían libros, ¿cachai? No, y como me imagino muy estos hombres como you, amor. Sí. Y yo así como, y me toma del cuello. Y... ¡Ay, me encanta, amiga! Esto eran las escenas de las girlies, como estábamos todas ahí metidas como el vampiro, compañero de clase que está detrás de ti. Muy buena, sí. Y bueno, y como desde mi casa, yo creo que mi hermano me enseñó mucho a ser vulnerable, pero mis papás, siento que, con toda la intención del mundo, se desesperaban un poco con mis llantos y mis tristezas. Entonces como que desde ahí yo siento como que no pude llorar y decir me pasa esto y esto, porque era como, ay, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé qué. Y en mi cabeza era como, nada, solamente hay que escucharme, pero eso les dificultó harto y tampoco pude ser vulnerable ante ellos. ¿Y tu amiga? ¿Cómo fue tu relación con la vulnerabilidad? De hecho, antes de entrar en eso, amiga, me llevaste como a una conversación que he tenido harto con mi pololo sobre cómo sobre cómo a las personas les desespera a veces el llanto de otras. Y lo hemos visto quizás como con personas de nuestra familia, de los dos, o de otras personas, que es como cuando alguien llora, la intención incluso como innata es como detener ese llanto, hacer lo necesario para que no llore más. Entonces como, no, pero no llorís, pero ya tranquila, si no va a pasar nada, como que basta, como que sálete de ahí un poquito. Y claro, a veces con las mejores intenciones, como no quiero que estés llorando, ¿qué hago para sacarte ese llanto? Pero sí, es como, creo que demuestra harto esto de quizás no estar tanto expuesto a poder sostener emociones, o como humano, o como sociedad también, que nos dificulta, se nos hace difícil a veces mirar las emociones de... Y si no sé sostener mis emociones como displacenteras, angustiantes, obviamente que me voy a desesperar con la angustia de otro. Claro que sí. Pero ya, y la pregunta, ¿cómo me la respondes, por favor? Por favor, voy a para allá enseguida. Mi conexión con la vulnerabilidad, siento que bueno, te lo compartí hace poco un poquito de eso, que siento que en mi casa había un espacio para que yo llorase. Que a mí cuando era más chica me desesperaba, porque yo quizás tal vez un poquito también adentrada en esto, esperaba solución. Entonces cuando lloraba por algo que me daba mucha pena y mi mamá me decía, tranquila, llora, yo era como, pero no, yo quiero que se me pase esta pena, yo quiero que se solucione. Y bueno, con el tiempo quizá eso, sin darme cuenta, me permitió a que hoy puedo llorarte muy libremente cuando siento pena. Y bueno, con el tiempo también irlo significando, porque también en algún momento fue un tema de llorar y al tiro, po. Como demasiado sensible. Entonces ahora es como, es mi sensibilidad y no significa que estoy invalidando lo tuyo, ni que estoy quizás poniéndome en un papel de víctima, es porque de verdad tengo pena y no puedo parar de llorar, como que me da pena nomás. Y como qué tan conectada estás con tus emociones que puedes realmente darte el permiso de llorar. Qué lindo eso. Yo sé que te lo dije antes, pero qué lindo eso de tu mamá. Como que te dice, hija, llora, está todo bien. Como lo siento como un abracito al alma. Sí, sabes que no lo había a veces tomado tanto el peso como fue en eso entonces hasta mucho tiempo después y ahora intento mucho agradecérselo también porque siento que ella también lo hizo desde lo que pudo y quizá ni siquiera lo recibió ella, entonces como que lo valoro mucho también desde ese espacio. Bueno, sí. Pero ¿sabes qué? Siento que hay algo en común también en lo que mencionaste tu amiga, es lo del colegio. En verdad siento que es donde quizás tenemos grandes experiencias de
esta distancia a lo que uno realmente siente, porque tú ves lo que pasa en el colegio. A veces te pasa directamente a ti o no te pasa directamente a ti, tú ves constantemente el bullying, Sí. tú ves constantemente la risa de la gente hacia otros, del palabreo, del chimucheo de gente hacia otra gente. Es como que está este juicio constante, está ese peligro constante. Entonces, claro, como que la armadura es chuparse y guardarse, como que no... Protegerte. No es seguro. Y yo creo que, pensando que en todos los colegios debe haber bullying, es bueno en ese entonces protegerte. Obviamente yo creo que tiene un costo y un costo alto en la adultez, pero pucha que podéis quedar mal, sentirte muy mal si es que te targetean y al final más miedo le vas a tener a la vulnerabilidad cuando seas grande. Entonces yo creo que hay algo como del masking, como de enmascarar y para protegerte, que en cierta medida podríamos decir que es funcional. Yo creo que esa supervivencia de nuestra mente es bien sabia y como que desde ahí a veces me gusta dibujar e imaginarme como esto de la cajita de herramientas, como esta flexibilidad de en qué momento me puede servir tal y en qué momento quizás no me está sirviendo más. Como, y quizás va a llegar un momento en donde no, y tener esa mirada de podéis volver también a eso cuando lo necesites, cuando sea un entorno similar otra vez. Pero ¿qué otra más puede ser si es que estáis necesitando quizás una estrategia distinta para afrontar? Claro. Y no sé, a mí me ha encantado mucho videos de TikTok que me aparecen, que es como niñitos de kinder, no sé si los habéis visto, No. que es como con profesores que dicen, como que terminan las oraciones. Espérate, déjame acordarme cómo era. Era como, si el compañero se burla de otro, y salen todos los compañeros atrás, y no es una broma. Si es que el chiste significa reírse de tu amigo, no es una broma. Como puras cosas así. Y lo encuentro tan lindo porque siento que al final, además de uno adaptarse al ambiente, ojalá que ese ambiente también pueda ir teniendo patrones distintos y como fomentar la empatía desde muy chiquitito. Fomentar la empatía. Yo creo que en el colegio me enseñaron más física que relación social, de verdad. No, a mí nada. Ni empatía, cero valores, nada. Ni la historia de otro. No sé, como que falta cosas acá en la educación chilena. Pero vamos para allá, ojalá. Esos niñitos de kinder me dan esperanza. Hay otra cosa que quería decir. ¿Qué cosa? Fue ya en la adolescencia que siento que pude volver a ser vulnerable porque tuve amigas muy buenas y que las sigo teniendo que me permitían mucho llorar. Yo igual era conocida por llorar. Ahora no lloro nunca, me carga, pero en un momento era muy llorona. Como que me decía cualquier cosa y yo así. Y ellas me permitían mucho llorar y lloraba, me lo permitían. Y me seguían queriendo y me amaban y era como... Para mí era muy lindo como... como que en verdad puedo ser esta persona como sensible, que en ese tiempo era como negativo, ¿cachai? Como no se te puede decir nada. Como me van a querer incluso como con este defecto, como lo tenía narrado en mi mente en ese entonces. Entonces, las amigas son... Qué bacán tu amiga. Lo mejor de la vida. Sí. Yo también creo que en un momento del colegio me sentí como bien, como protegiéndome constantemente. Bueno, lo hablamos en otro capítulo, esto de que había mucho juicio como a la mujer, al tipo de polola que eras, al tipo de amiga que tenías que ser. Particularmente creo que también fui amiga de hartas personas que me exigían mucho en ese entonces como que había más presión de tener que ser de una manera. Entonces, a pesar de todo eso, también creo que hubieron muchas lucecitas de personas que me entendieron sin juzgarme. Sí. Y que lo encuentro muy valioso porque al final como que no es... Yo antes entiendo que tenía un poco las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal. Y a veces uno se equivoca. Y a veces uno también comete errores y hace cosas que no están bien. Entonces, como que siento que esas lucecitas eran ese espacio de, a pesar de que hayan cosas que no estén bien, se pueden reparar, te podía equivocar, no te voy a juzgar. Entonces, claro, como que ahí estaba este espacio de, puedo reconocer un error también. Sí, qué importante. Claro, es muy vulnerable poder reconocer un error, pero necesitas de un otro que no te juzgue también. Entonces, con todo esto que estamos hablando,
que va de nuestras experiencias, quizás bajarlo a lo que es la vulnerabilidad. ¿Podríamos definirla a las dos como cómo lo entendemos quizás? La vulnerabilidad tiene que ver con mostrarte cómo eres, es decir, ser genuino contigo y con los demás, incluso con el riesgo de como cualquier amenaza, de que te rechacen, de que no te quieran, que es un gran riesgo. Sí, es como conectar, siento, que con esa parte de ti que refleja lo que has vivido, que muestra... Siento que no solo una herida, iba a decir tu herida, pero siento que tu vulnerabilidad no son solo tus heridas, sino que es también tus expectativas, tus necesidades, como quién uno es fuera de los filtros que luego termina siendo de todo lo que sale como desde adentro, desde el interior hacia afuera. Es como esta parte más humana tuya que no responde a presiones, que no responde a necesidades de otros, sino que completamente a la suya y propia. Creo que es como ese lado, no sé, me lo imagino muy como hacia adentro, oscurito, pero al final como con esa lucecita. ¿Alguna vez leíste en el colegio El caballero de la armadura oxidada? Sí, pero no me acuerdo. Es un libro, no me acuerdo, lo leí hace poco, 5 años. Sí. Es un libro corto que siento que habla mucho también de la vulnerabilidad. No me acuerdo bien, pero creo que tiene que ver con el personaje principal, que es el caballero, que está con una armadura que no, como tan fuerte, que no se la puede sacar nunca, y por ejemplo no puede abrazar a su esposa y sus hijos. Sí, amiga, me acuerdo. Entonces él va, no me acuerdo si con esta intención, pero él va como a un camino para buscar como cómo sacarse la armadura, creo, algo así, como para buscar una solución. Y pucha, no quiero spoiler el libro porque es muy lindo como los caminos que va tomando, como que se va encontrando con distintas partes de sí o dolores que tiene, o facetas que no muestra, hasta que, bueno, y de a poco como que se le caen piezas como de la armadura, hasta que se le cae toda la armadura y se da cuenta como de todo lo que se perdió. Entonces siento que un poco ser vulnerable cuando por fin puedes serlo, es como, uy, en verdad en este espacio puedo ser genuina o genuino contigo, y tantos momentos que no pude serlo. Es como que siento que es un alivio, pero al mismo tiempo es un duelo que vive este personaje. Qué buena lectura nos dieron cuando éramos chicos, hermano. Y yo pensando así como en la prueba, así como, no, tiene una armadura, así como que estaba pajero y no se la podía sacar. No, pero qué valioso, amiga, como que me hiciste conectar mucho con, uno, quiero leer ese libro de nuevo, y dos, en que claro, como que siento que cuando hay tenido situaciones en donde aprendiste a resguardarte, como que luego el filtro falla un poco. Quizá empieza a mirar más peligro desde incluso donde realmente los hay. Claro. Entonces como que claro, empieza esto de que me perdí, porque quizás pude serlo en sí pude serlo en este espacio, y no como en los otros donde pude no serlo quizás. Entonces claro, es como un duelo en algún momento vivirlo, y quizás como este espacio libre de conectar con algo que uno merece también, como el poder ser genuino con uno mismo, porque siento que al ser genuino con uno, no solamente hay un espacio para ti, válido, sino que también un espacio para que un otro te entienda. Ay, amiga, siempre me lees la mente. ¿Qué cosa? Que yo voy a decir lo mismo, ¿Sí? Que al final es como, al compartir tu vulnerabilidad, tú puedes hacer sentir que el otro tiene también permiso y armar un momento como de interconexión. Sí, muy lindo. Y es muy brígido, creo, como esto de la seguridad se construye así también. Como un espacio seguro no es seguro porque me caiga bien una persona, porque se sienta bien solamente estar con ella, sino que es también esto que se permite sostener, esto que se permite existir cuando muestro quizás otras emociones más profundas, más personales. Entonces, claro, como que ser auténtico contigo te permite
permite al otro entrar, permite a que el otro sea auténtico, quizás también contigo, y que pueda empatizar con lo que pasa. Siento que a veces, quizás dentro de esta misma defensa, uno espera que el otro lo entienda o comprenda mucho lo que nos pasa. Y a veces una apertura puede ayudar también a que te pueda entender más. También. Me hiciste acordar a una serie que estoy viendo de Netflix, que es como una serie de citas a ciegas, que lo produjo Michelle Obama, obviamente. Michelle Obama. Obsesionada con Michelle Obama. La Pau también, sí, está obsesionada. A mí cada vez que vienes hablas de Michelle Obama. Bueno, perdón. No, está bien. Y hizo una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero es de al final como adultos mayores que buscan el amor. Y hace mucho tiempo que no están en pareja. Como gente que tiene más de 60 años. Y la chica, como la psicóloga que los entrena para como reinsertarse en el mundo de las citas a ciegas, una de las cosas muy importantes que les dice es: comparte un miedo tuyo. Comparte algo íntimo tuyo que quizás, no así como tu dolor más profundo, pero que quizás te moleste, te duele en el día a día, porque al ser genuino, la otra persona va a poder como enganchar y poder conectar mucho más y decir, esta persona me gusta, o esta persona, ¿cachai? Como no van a estar como estas caretas de primera cita ciegas que es como tratar de mostrarse como cool o como atractivo. Y efectivamente, cuando ellos aprenden a decir, oye, ¿sabes qué? Un miedo que tengo de esto es esto y esto y esto, la otra persona queda como, esto no es cualquier cita. Esto es un momento de humanos de conexión que independiente si vamos a volver a tener citas, como qué importante que sucedió. Y que pase, y el conectar con un otro, más allá de como el objetivo. Sí. Qué cuático que Michelle Obama esté acá también. Y va a traer a Michelle Obama tarde o temprano. No, y al final es como el mostrar una parte de ti, es como este espacio que quizás te permite que el otro conecte contigo. Qué valioso, qué potente es, siento. Y había leído aquí algo que escribimos que me hace mucho sentido. Es que bueno, al estar conectado con este espacio genuino de cada uno, también estamos conectados con nuestras necesidades. Y qué importante es estar conectados con nuestras necesidades. Y ahí como que me acuerdo de este concepto como el adulto cuidador, que luego uno termina siendo de sí mismo. Porque claro, hemos nacido indefensos y protegidos o no por un entorno en donde aprendimos o no la forma en cómo necesitábamos resolver nuestras emociones. Y claro, ahora estás tú contigo, claro, también en un mundo relacional con otras personas, pero pareciera que hoy eres tú quien debe cuidar de ti y quién es el cuidador principal. Claro. Entonces, como esa mirada de poder entender qué es lo que yo necesito para poder ser ese cuidador que no significa no pasarla mal, que no significa quizás no doler o que no nos pueda doler o no poder sufrir por una situación, es estar conectado con eso que puedes hacer por ti cuando esas cosas pasan. Y creo que también una parte de conectar con tu vulnerabilidad te habilita eso, te habilita el poder estar en mayor conciencia de ti. ¿Cuál es el costo de vivir así? Al final vivir con tanto miedo que no seas vulnerable ni siquiera contigo mismo. Que puedes entrar en una sensación y como prácticas al final de sentirte muy aislado. Porque claro, me da miedo, me aíslo, pero al final no permito nunca que alguien pueda estar para mí cuando yo esté vulnerable. Y ahí te podéis perder y depresión y... Es que el ser humano es un ser relacional, entonces no está hecho para estar solo. En un tiempo prolongado, obviamente. Necesita del otro. O estar aislado emocionalmente, es decir, seguir saliendo con tus amigos, ir a la pega y hacer como que todo está bien, pero por dentro sentirte como súper solo, lleno de gente, pero súper solo. Siento que ese es otro tipo de aislamiento más emocional. Cuando tienes mucho miedo a ser vulnerable. Como que me suena la palabra vacío, quizás. Sí. Como ese vacío que
que claro, me lo imagino así, como el conectar con la vulnerabilidad te hace alejarla. Entonces, donde estaba el espacio de ti mismo y tu vulnerabilidad, se va hacia otro lado y se queda ese vacío. Y se siente ese vacío que como que está intermediario entre las cosas que uno vive y pasa. Y claro, como que siento que no deja que alguien entre a eso, ni siquiera a veces uno mismo. Como que a veces te hace más que tú mismo no puedes entrar a lo que sientes. Hay otro vacío que al final siento que se crea cuando estás tanto tiempo enmascarado y protegiéndote. Bueno, y porque no conoces tus necesidades, no te da el permiso como de escucharlas, que es que luego, por ejemplo, la típica decisión que uno tiene que tomar a los 18 años es elegir qué carrera quiero estudiar o si quiero trabajar o qué quiero hacer. Puede que llegue a esa edad o incluso más grande y piense no tengo idea qué estudiar. Y yo siento que uno de los factores que provoca que tú no sepas cuál es tu propósito o en qué podrías como verte en un futuro es no estar conectado con tu vulnerabilidad y con tu genuinidad y tus necesidades. Como yo, por ejemplo, Paula, necesito de otras personas y me gusta mucho ser psicóloga porque siento que necesito estar ahí para un otro. Y más allá de una pega que obviamente ya te da estabilidad y todo, también viene mi necesidad, es como mi propósito. Y eso como que lo aprendí siendo vulnerable conmigo misma y decir, en verdad yo siento que tengo mucho de esta misión como en mi vida, ¿cachai? Es como, me invita a eso que decía Mía, como a mirarlo, porque estamos hablando de las necesidades y quizás de uno mismo, y es como, claro, quizás eso puede ser más complejo, como descifrar la necesidad que uno tiene frente a una situación, pero claro, el conocerte a ti misma, el saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentido, qué es lo que valoras para ti y para ti. Entonces, como que claro, eso también es parte mucho de lo vulnerable, como de lo que te representa a ti misma. Que bueno, dentro también de lo que es esta vulnerabilidad propia, quizás con esto que estamos hablando también lo vamos un poquito como socializando, siento. Porque en el fondo es algo que todos vivimos de una forma distinta, pero que todos sentimos. O sea, yo creo que todos hemos visto cómo nos hemos cuidado de nuestras emociones. O en los entornos similares en los que hemos estado, en el colegio, en épocas de la vida que han sido quizás más fuertes que otras. Entonces, creo que también es importante quizás poner el punto de también comprender la vulnerabilidad del otro. Como cuando quizás ya puedas comprender la tuya, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, fue muy difícil. Pero quizás cuando uno ha avanzado en la propia, poder el conocerte, poder también hacerlo con un otro, porque a veces uno juzga a los otros, o a veces uno quizás... Uno juzga todo el tiempo. Sí, pero cuando quizás se abren emocionalmente contigo, es como quizás también el poder ver dentro también de lo que es posible para ti, de lo que sigue siendo saludable para ti, a ese niño interior que también es la otra persona, o incluso quizás validar aunque no estés de acuerdo. Y quizás el juicio siempre va a aparecer. Quizás uno siempre va a juzgar, como tú decís. Yo creo que todos lo hacemos. Pero cuando quizás hay emociones sobre la mesa, uno, en lugar de no cambiar de opinión, sino que validar lo que esa persona quizás ha vivido y que hace y posiciona lo que está mostrando. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces tú como psicóloga para llegar a la vulnerabilidad de un paciente? Siento que... ¿Sabéis que no lo hago como de una forma quizás tan... Mira, hago esto. Como hago esto y esto para llegar al paciente. Siento que voy viendo primero cómo es su manera de relacionarse con las emociones. Y creo que dignificándola es donde la manera, creo que es donde más directo a veces llegamos a esa parte, a poder tener un espacio seguro, cercano. Creo que esta humanidad compartida que hemos hablado en otras sesiones hace mucho que se abran, como que finalmente termina siendo un espacio seguro para abrir. Y en algunos pacientes donde quizás se hace más difícil y donde les cuesta aún más, es
creo que también es como lo mismo. A veces se demora un poco más, pero como que igual siempre terminan abriendo ese espacio o esa coraza quizás que al principio, claro, no es difícil de confiar, o sea, es difícil de confiar a alguien que no conocí, pero así es como lo hago. ¿Siendo tú, entonces? Siendo tú. O sea, siendo yo, sí. ¿Tu amiga cómo era así? Buena respuesta. Creo que es similar. Creo que el ser genuina desde el día 1, desde la sesión 1 con un paciente, le da el permiso para que él también sea genuino. Siento que, por ejemplo, este podcast también hace un poco esto. Como las psicólogas se supone que no deberían desbordarse, ¿cachai? Deberían estar siempre bien y dispuestas para el paciente. Y contamos nuestras cositas. Y contamos nuestras cositas. Y abrimos como también un espacio de ser vulnerable, de por ejemplo exponerte a redes sociales, a que alguien te comente y te diga, oye, no sé qué. Claro. Al final estamos siendo vulnerables, pero se siente seguro porque estamos en un lugar seguro, en tu casa, con compañía de buenas amigas, que yo sé que no me vas a juzgar, yo no te voy a juzgar a ti. Pero sí, creo que como que se responde un poco a esa pregunta de, o sea, se responde un poco ese hecho de cuando uno es vulnerable, el otro también tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, es muy real. Es muy real, amiga. Y de hecho, me gusta que este espacio sea también ese momento vulnerable, porque claro, como que igual uno abre este espacio quizás a lo que hablamos de nuestra experiencia, a lo que hablamos también como dentro de nuestro rol, que yo siento que no lo cumplimos, no es como un rol el que estamos acá, pero claro, igual lo mantenemos quizás para personas fuera y que personas puedan entrar a este capítulo y ver este video y es como que, claro, podría ser algo que se sienta como, ¿qué va a pasar? Pero a la vez también está esto otro que sostiene. Entonces, como que sí, es muy real. Y de hecho, volviendo quizás al tema que estábamos hablando de la vulnerabilidad, estuve como quizás mirando cómo podría ser aplicado o entendido más bien desde la neurociencia. Y hiciste tu research. Sí, con, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes quién? Empieza con C. Con nuestro amigo ChatGPT. Pero GPT. De hecho, mientras me le daba información, como que me llamó la atención algo que es como que paradójico igual. Porque en algún momento me dijo como, claro, cuando nacemos y tenemos esta necesidad de protección y de ser vistos y de ser amados, es algo que no es algo que uno decida, no es algo que uno quisiera, como a veces como un capricho, incluso uno a veces también siente las emociones, sino que es una necesidad biológica para sobrevivir, para tu bienestar, para poder seguir existiendo. Claro. Entonces, cuando esa búsqueda de una necesidad biológica no se recibe, o sea, hay un juicio, hay un dolor, se resetea completamente. Entonces como que está cableado para necesitar y está cableado para cuidarse cuando eso que necesita no llega. Claro, claro. Entonces, claro, como que siento que de alguna forma quizá el cerebro lo organiza como no es seguro ser visto, no es seguro mostrar, entonces lo seguro es guardar y ahí nuestro cableado lo adapta para eso porque estamos cableados para evitar el miedo. Y ahí es también una supervivencia, porque si estamos expuestos a ese miedo quizá tampoco podemos sobrevivir y tampoco vamos a poder seguir y continuar existiendo. Entonces ahí aparece este nuevo como reorganización, pero es curioso porque no quita que nos siga afectando, solamente quita la manera en que lo organizas y que continúas, pero hay una amígdala que igualmente se activa cuando hay una situación que nos recuerda algo que nos dolió, o que nos recuerda a sentirnos expuestos ante la emoción, o que nos recuerda no saber conectar con nuestras emociones. Claro. Entonces sigue haciéndose presente, sigue apareciendo, pero uno lo organiza distinto desde este masking, desde quizás las estrategias evitativas, o quizás desde otras maneras. Al final si lo evitas, o sea que es muy válido, uno evita todo el tiempo, pero si tú evitas ese miedo y lo evitas y lo evitas y lo evitas, de alguna manera estás aumentando el miedo, como potenciándolo, como guardándolo ahí en algún lugar y luego eso se transforma en ansiedad, en insomnio, en angustia. Entonces,
claro que necesitamos de momentos como donde nuestro cableado diga como, ya, ok, puedo respirar y como que no hay amenazas acá. Sí. No, y eso que decís tu amiga es muy cierto, como el dolor no se va, el dolor se adapta. Y claro, a veces siempre va a poder quizás buscar las formas de cómo aflorar o salir. Es como, yo me lo imagino siempre como un cúmulo de energía que no puede quizás sostenerse dentro siempre. Entonces, claro, aparece el insomnio, aparecen los pensamientos, aparece la ansiedad, aparecen muchas otras cosas. Entonces, es ahí donde quizás uno, con lo que estamos conversando, está esta importancia quizás que estamos dibujando como al poder acercarte a ti, pero una importancia que pueda ser ajustada a cada uno de nuestras historias. No es una importancia de obligarnos ni de que tienes que hacerlo, sino que cuánto de esto quizás es algo que necesito o que estaría necesitando ahora, o cuánto de esto podría apalancar quizás mejor situaciones que estoy atravesando ahora. Es como poder adaptarlo a uno. A veces uno, cuando habla de conectar con la vulnerabilidad, puede imaginárselo como desde el otro, como el comunicarle a un otro quizás lo que me pasa. Sí, de poder decirle como, ¿sabéis que en realidad lo que me pasa es, o lo que siento es? Pero siento que incluso antes de ese paso es poder preguntártelo a ti, como si es que a veces uno está seguro de lo que pasa, aunque la acción después que uno haga no sea coherente, pero que uno esté reconociendo lo que a ti está ocurriéndote, igual es como un gran primer paso, porque está identificando cuál es tu manera, cuál es tu forma, desde dónde estás tú. Entonces, como a veces eso se lo digo a algunos pacientes, como cuál es tu postura al respecto, más allá de la que uno sigue o de la que uno indirectamente prefiere seguir porque quizás es más amenazante seguir otra. Claro, o quizás lo que estás pensando puede resultar o sonar polémico y por lo tanto te lo callas, pero creo que es muy válido como el espacio de, por ejemplo, debatir ideas. Claro. Y mostrarte de alguna manera vulnerable como, quizás yo tengo una posición como al respecto de, no sé, por el tema que están debatiendo, muy distinta, pero sé protegerme y como que voy a ver si es que está el espacio para mostrar y decir tus ideas. Claro, es como un pasito a pasito también. Esa es una. Y también otra que creo que igual es buena es como el escribir a veces. El escribir, y es que ahí puedes, como estás también solito, puedes ser muy sincero contigo. Y quizás justamente eso hace que no hayan filtros, no hayan miradas. Y a veces cuando uno está conectando con una emoción, aparece mucha la velocidad de cómo uno siente, la velocidad de cómo uno piensa. Y cuando uno lo está escribiendo, quizás le está dando una forma más a un tiempo de lo que puedo escribir, como que creo que también es un poquito retrasar esto tan veloz que a veces llega cuando empezamos a conectar. Claro, porque al final muchas veces empezamos a escribir muy angustiado o muy ansioso, pero la velocidad de escritura es mucho más pausada. Claro. Entonces está ahí como obligado un poco como a ir observando qué quiero realmente decir. Y como que podéis borrar, a veces yo también lo hago, como que de repente estoy escribiendo algo y es como, no, en realidad no es eso, y borro y es como, esto es realmente quizás lo que me pasa. Entonces como que igual uno puede ir ajustándolo más, que cuando lo vive solo en la mente o solo en lo que siente, quizás no tiene esas acciones, como más de lo concreto, como de lo físico. ¿Te cuento una historia interesante? Ya, a ver. Conozco a alguien que escribe canciones. Y en un momento como, no sé, no siempre escribía, pero le dio por escribir, hizo como distintas canciones, de repente algunas poesías y no sé qué, pero muy desde la libre asociación, como escribir lo que salga, como no tener un concepto claro de lo que quiero escribir, sino realmente como muy desde lo que salga. Y cuando observó, como que se alejó y observó lo que había escrito y vio que todo tenía como una línea y como un sentido, se dio cuenta de los dolores que no se había dado cuenta antes. Como, esto parece que viene desde este lugar doloroso. Y hasta tuvo como nuevos recuerdos como de ese lugar doloroso y fue súper importante para luego como ir a
ir a sanarlo con un psicoterapeuta. Entonces, imagínate como la importancia de ser genuino contigo solito y lo que eso puede ayudar a que tú te conozcas y hagas algo al respecto. Qué bacán ese proceso, quizás no bacán en el sentido de que quizás no sea difícil, sino que como lo que puede habilitar. Claro. El otro día leí una cosa que no sé si hará sentido quizás con lo que estamos hablando, pero era como hablaba como del vacío. Ya. De este vacío emocional que, bueno, igual lo tocamos ahora quizás un poco. Y en el texto hablaba de como el vacío quizás en lo psicológico se posiciona harto en esto, que es lo que falta, en algo que faltó, que no existió, que quedó hueco y que se hace sentir. Pero que, por ejemplo, en otras ramas como la física, el vacío es un espacio de oportunidad. Es como un espacio como de oportunidad química para que otros átomos generen, no sé si átomos, yo estoy inventando esa parte, pero como o que otras cosas generen física. Y es como que cuático esa analogía cuando la leí, porque quizás no quita que el dolor sí sea ese hueco que se hace sentir y se siente presente, pero quizás puede tener algo de esa física cuántica, como de oportunidad de verlo y de ver qué hacemos con él. Y creo que es como un poco quizás lo que pasó cuando miró esta persona como esta obra, un poco de hay cosas que no había visto, puede ser esta oportunidad de hacer algo al respecto. Claro. El vacío y el trauma puede inundar muchos rincones de tu vida, pero tu resiliencia también. Entonces, claro, efectivamente creo que ese vacío o esa como vulnerabilidad y miedo puede ser una oportunidad y como un hueco que se puede llenar. Está súper bacán, no lo había pensado así. Sí. Me gusta eso de la resiliencia también, como no es solo el vacío, puede haber algo más también para ahí llenar. Te pregunto, ¿qué harías tú hoy si es que te quitaras la armadura? Si hoy me quitara esta armadura desnuda de ¿cómo se llama el personaje del cuento? No tiene nombre, caballero le ponen. El caballero de la armadura. Creo que me sentiría más libre. Me sentiría más comprendida. Wow, incluso como teniendo el riesgo. Sí. Siento que, bueno, yo te lo he contado quizás más en infidencia mía, pero últimamente siento que he descubierto mucho conectando con ese espacio que me aterra o que me asusta. Me ha permitido pasarla mal, pero también me ha permitido sentirme muy segura de mí. Entonces creo que desde ahí viene esa respuesta. Y te veo mucho más feliz. Sí, me siento también más hacia mí. Bacana, de verdad. Ahí ponemos un pito así. Ya, amiga, y para ti, espérate, déjame hacerte la pregunta, que no la tengo acá. Que también creo como que la hagamos como al público. Y para ti, amiga, ¿qué pasaría si te dejaras caer un poco esa armadura? Siento que he estado en un proceso de exploración, de ir como a todos los rincones de mi vulnerabilidad y como de mis deseos. Y siento que lo he logrado. He logrado dejar caer la armadura, como por ejemplo exponerme en redes sociales después de haber vivido como mucho bullying en el colegio, como por cómo yo era, o subir una canción cantando y filo si es que alguien me dice que es cringe o lo que sea. Así que creo que paz es la palabra. Me siento más en paz cuando soy vulnerable, porque la gente que elige quererme me va a querer igual. Esta autenticidad también en ese cariño. Amiga, aguanta el cringe. El cringe permite. Hay que abrazar el cringe. Hay que abrazar el cringe porque permite libertad y paz. Me encanta tu video de psicóloga, amiga. De verdad me han encantado mucho los que he subido últimamente. Me encantan mucho. Y, bueno. ¿Dejamos la última pregunta como al público o la respondemos? La dejamos al público. Ya, dale, amiga. Bueno, hay una pregunta que queremos dejar y con eso cerrar. Con eso se cierra esta ronda de 600 horas. Se cierra este caso y que ojalá también pueda ser una pregunta que puedan responder
que va muy de la mano con lo que conversamos y que quizás también es este pasito para acercarnos a uno mismo y a nuestra interioridad, que es ¿cuándo fue la última vez que fui realmente yo? A veces pasa tiempo sin que nos demos cuenta, a veces no tanto. Sería lindo que se lo preguntaran, quizás, y nosotras también responderlo después de esta grabación, porque, bueno, si no van a quedar demasiados minutos. Pero saber cuándo fuiste realmente tú, o qué es ser realmente tú, y empezar a conectar eso. Yo ahora mismo estoy siendo realmente yo, contigo, amiga. Yo también, amiga, te quiero. Te quiero mucho. Nosotros notamos mucho amor. Bueno, se nota. Bueno, sería lindo que lo pudieran responder, que quizás eso pudiera abrir lo que sea necesario para cada uno y que ojalá les haya gustado también este capítulo, que a nosotros nos gustó mucho hacerlo. Vamos ya cerrando nuestra temporada, amiga. Casi. Quedan poquitos capítulos para eso, así que esperamos que les haya gustado y que nos acompañen en el próximo también.